El Señor le bendiga grande y poderosamente en esta mañana. Que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Saludos para mis hermanos, saludos para mis hermanas, para los amigos. Y en esta mañana pues vamos a seguir con el cumplimiento del mandamiento del Señor de predicar su palabra a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Y en estos tiempos que estamos viviendo, que son más peligrosos, que son de más apremio, pues es imposible no predicar la palabra de consuelo, la palabra de aliento para todo aquel que la necesite. Entonces, dándole gracias al Señor, gracias a Dios, entonces estamos llevando unos temas de aliento, de consuelo, no solamente a los hermanos, sino a aquellas personas que se han apartado de los caminos del Señor y que tienen miedo aún de volver, y es el caso que vamos a tratar hoy. Hay hermanos o personas que se han apartado de ese camino y hoy no saben cómo volver, no tienen temor, tienen miedo de que el Señor no los perdone o de que no los reciba. Pero vamos a ver entonces en este caso, que yo sé que muchos lo conocen, vamos a ver entonces cuáles son los pasos para volver a tener esa comunión con Dios, a volver a tener esa bendición de Dios, y nosotros nos los dejó el Señor en su palabra. Entonces, tomándole la palabra al Señor, vamos entonces a llevar el mensaje a toda persona, a toda criatura. Yo voy a leer en el libro del evangelista Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 11, yo voy a leer entonces, y lo voy a hacer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén y amén. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Aquel padre podíamos nosotros preguntar, pero ¿por qué le dio los bienes? Estaba probando el amor, estaba probando la fidelidad de aquel hijo. Y aquel hijo dio los pasos necesarios para caer, para apartarse del padre, de la casa donde había abundancia, de la casa donde había
donde todo estaba a su disposición porque él era el hijo. Pero lo vemos aquí, mirando hacia otra provincia lejana, mirando hacia un lugar donde nadie lo conociera, donde nadie le hablara del Padre, donde nadie le recordara su casa, y se fue. Pero lo que vemos aquí, hermanos y hermanas y amigos, es que él tuvo la oportunidad de reflexionar. Él tuvo la oportunidad de darse cuenta que lo que estaba haciendo era egoísta, porque la herencia no se reparte con el Padre vivo. La herencia se reparte cuando los padres han fallecido, cuando los padres han muerto, se reparte la herencia. Pero aquel hijo egoísta, aquel hijo con aquel corazón endurecido, le pide al Padre la herencia estando el Padre vivo. Y no solo eso, sino que tiene el tiempo de recapacitar, tiene el tiempo de volver en sí y ver qué estoy haciendo, pero no lo hace. Vende todo lo que el Padre le dio como herencia, lo vende. Lo que a aquel padre le costó años construir, lo que a aquel padre le costó trabajo adquirir, él lo vende y toma todo el dinero, todas las monedas, todo lo que le dieron por su herencia y se va. Pero no se va cerca, siquiera para saber del Padre, no. Nos dice la palabra del Señor que se va a una provincia lejana, lejos, donde nadie le recuerde quién era él, donde nadie le recuerde, le hable del Padre, le hable de la casa. No, él se va lejos. ¿Cuántas veces ha ocurrido en personas que se han ido de la casa del Padre, donde hay bendición, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay seguridad, y se van lejos? Pero cuando alguien quiere hablarles del Padre que los está esperando, cuando alguien quiere hablarles de la casa de Dios, entonces se van por otro lado. No quieren saber nada del Padre, no quieren saber nada de la casa donde ellos nacieron, donde ellos estaban. Este hombre se va lejos. Yo no quiero saber nada de ustedes, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero que me hablen de Dios, y se van lejos. Pero en aquella provincia gasta toda la herencia, bota toda la herencia del Padre, consigue amigos, consigue personas que según él lo estimaban, y hace amigos. Dice la Biblia que el pobre es odioso aún para sus amigos. ¿Cuál es el resultado? La misma palabra del Señor nos dice a nosotros que que lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. Se acaba el dinero, los amigos se van, ya no hay amigos por allí cerca. Él está en un lugar donde él no le corresponde estar. Él está en una provincia de la cual él no pertenece. Él no pertenece a ese lugar. Él no pertenece allí donde está. Esos amigos no son amigos verdaderos de él. Son amigos de su dinero, son amigos del que da. Pero cuando falta el dinero, cuando falta la provisión, entonces esos amigos falsos, esos amigos que no son verdaderos, se apartan y se van. Y él queda solo. Él queda sin dinero y sin amigos. Tiene que trabajar. El hijo
del dueño del hacendado tiene que buscar trabajo, tiene que trabajar para comer, empieza a faltarle todo, él no sabe hacer nada porque él es un hijo de un hacendado. ¿Cuál es el problema de este hombre? Tiene que ir a trabajar, tiene que buscar trabajo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor donde leímos? Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Esta no era tu tierra. El mundo no es tu patria. El mundo no es tu hogar. El mundo no te va a ofrecer a ti casa, ni te va a ofrecer nada que valga la pena, nada que tenga valor. Aquel ciudadano de aquella tierra es de aquella tierra. Lo que tiene es una hacienda donde se crían cerdos. Aquel hombre no está acostumbrado a esta vida. No está acostumbrado, él está acostumbrado a gastar la herencia del padre. Lo que el padre ganó, lo que el padre acumuló. Eso es lo único que él sabe. Se arrima entonces a este ciudadano de aquella tierra y lo mandan a cuidar cerdos, a bañarlos, a darle comida, a cuidar estos animales, allí a engordarlos. Él tenía que engordar cerdo. Y nos dice la misma palabra que el hambre era tan grande en aquellos lugares donde él estaba, que él anhelaba comer la comida del cerdo, pero nadie se la daba. El mundo no da nada, amigo. El mundo no da nada, hermano. El mundo no ofrece sino muerte. Aquel muchacho pensó, aquel muchacho creyó que lo que él estaba viendo, que lo que él estaba observando, fiesta, que el mundo le ofrecía fiesta, le ofrecía placeres mundanos, le ofrecía mujeres, él pensó que eso era la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llega el momento de la crisis, él no haya qué hacer. Él allí no tiene amigos, él allí no tiene trabajo, él allí no tiene nada. En el mundo no tenemos nada. El mundo no nos ofrece nada. El apóstol Juan nos dice en su carta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y todo lo que el mundo tiene pasará. Le pasó a este hombre, le pasó a este joven. Se fue de la casa de provisión, se fue de la casa del padre y llegó a una provincia donde no le ofrecían nada. Todo era un espejismo. Todo era una mentira y un engaño. Nosotros vimos que el mundo engaña al ser humano, sobre todo a los jóvenes creyentes, sobre todo a los jóvenes cristianos. Les ofrece en el mundo, les ofrece regalos que de bambalinas y le ofrece todo hermoso. Pero después que estás en el mundo, después que estás allí, que te tiene atrapado el mundo, puedes reaccionar y ver que nada de lo que el mundo te ofrece, de lo que el mundo le da, ofrece al hombre, es verdadero, es duradero. Nada de eso es verdad. El mundo es fantasía, el mundo es engaño. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la condición entonces de este hombre? Cuando se ve allí y no puede ni comer la comida de los cerdos. Cuando está en aquel lugar y se da de cuenta de que ni siquiera la comida de los cerdos puede comerla. Que tenía más valor un cerdo que él. Porque te voy a decir algo en esta mañana.
Cuando un hijo de Dios va al mundo, Satanás sabe que ese es un hijo de Dios descarriado y te va a humillar, vas a caer delante del diablo, delante del impío y se va a burlar de ti. Ni siquiera le daban la comida que comían los cerdos. Él no era digno de eso. Y es que eso es tan grande, hermano, porque ese no era el lugar, ese no es tu lugar. El mundo no es tu hogar, el mundo no es tu lugar. El mundo no te va a dar nada bueno. Pero hay algo que sucedió con este joven. Dice que volviendo en sí, ¿qué le había sucedido? Lo que reconoció era que él estaba loco, que él había perdido el conocimiento, que él había quedado sin mente, sin memoria, que él había olvidado lo que realmente tenía y disfrutaba en la casa del Padre. Volvió en sí. Es una locura cuando un hombre o una mujer sale a otra provincia, a otro lugar, al mundo, está completamente loco, está completamente fuera de sí, porque el mundo no le va a ofrecer nada. El mundo no te va a dar nada. Gracias a Dios que este hombre, que este joven, hace lo que tú tienes que hacer. Si tú estás en esa provincia lejana, si tú te fuiste lejos para que no te recordaran al Padre, para que no te recordaran a la casa, quiero que recuerdes y tienes aquí en la palabra del Señor los pasos que tienes que dar para volver a tu casa, para volver a tu Padre. ¿Qué es lo que nos dice? Volvió en sí, se dio de cuenta que estaba en un lugar que no le pertenecía, del cual él no era parte. Y se dio de cuenta que estaba completamente perdido, hambriento, sucio, hediondo, porque los cocinos no tienen perfume. Y dice, y volviendo, dice, cuántos jornaleros, cuántos hombres que no eran hijos del Padre, que eran trabajadores, que trabajaban por día, que cobraban un sueldo y se iban a sus hogares. Y allí en la casa del Padre habían jornaleros, había abundancia de pan. ¡Qué bendición! Qué bueno que aquel hombre reaccionó, recordó lo que el Padre, qué había en la casa del Padre, qué hay en la casa de Dios, qué hay en la casa donde el Señor mismo, como Padre nos llama, como Padre nos suple, como Padre nos sana, como Padre nos da cada día el alimento, la bendición que hay en la casa del Padre. Él se recordó de lo que había en la casa de su Padre. Recordó que en la casa del Padre había abundancia de pan y que estaban comiendo hombres que no eran hijos del dueño de la hacienda. Mientras otros aprovechaban las bendiciones, él estaba pasando hambre. Él estaba allí inmundo, porque estaba en un cocinero. Y dice, y me levantaré. Es lo primero que tenía que hacer, lo hizo. Y fue levantarse. No, si él piensa, oiga, cuánto jornalero en la casa de papá, cuánta comida en la casa de papá, pero se queda sentado, se queda allí sentado, allí estuviera todavía, pero se levantó
hizo una confesión, hizo lo que todo creyente o hombre o mujer que se ha ido de la casa del Padre, que es Dios, porque eso es lo que está haciendo, comparando el Señor Jesucristo aquí, el amor y la misericordia de Dios para los que se han ido, el amor y la misericordia de Dios para los que se levantan, confiesan y regresan. Este hombre hizo 2 confesiones. Él no llegó a la casa del Padre, bueno, aquí estoy yo, tú sabes que yo era tu hijo y cometí un error. No, él confesó, pequé contra el cielo y pequé contra mi Padre. Y se levantó y caminó y llegó a donde estaba el Padre. Eso es lo que tiene que hacer todo aquel que se ha apartado de Dios, todo aquel que se ha apartado de la casa de bendición, de la casa del pan. Tiene que levantarse, tiene que confesar, tiene que reconocer: he pecado contra el cielo, he pecado contra mi Padre, y regresar. Nosotros decimos, porque es el título que le pusieron a la palabra, el hijo pródigo, pero pródigo ¿por qué? La pregunta es, ¿qué tiene de pródigo el hijo? Porque gastó lo bienes de su padre, porque vivió perdidamente, porque botó la herencia del padre, porque empeñó el anillo del padre, porque perdió las sandalias que lo representaban como hijo. ¿Cuál es la amplitud de este hijo? Tuvo amplitud, porque eso es lo que significa la palabra pródigo: amplio, ancho, y eso fue lo que él hizo. ¿Usted sabe quién es el pródigo aquí? El pródigo aquí es el padre. Es el padre que cuando ve venir al hijo, que cuando lo ve de lejos, corre a abrazar a aquel hijo hediondo, sucio, descalzo y sin anillo. Pero el Padre es amplio en perdonar, es amplio, es inmenso, porque aquel Padre tiene lo que podíamos llamar los pies de misericordia. Aquel hombre corre, tiene brazos de misericordia amplios para abrazar a aquel hombre que viene de hondo. Tiene boca de misericordia, porque besa a aquel hijo hediondo, sucio. Dios no le importa cómo tú vengas, lo que tienes que hacer es levantarte, confesar allí donde estás en ese mundo. Estoy en un mundo, en un lugar que no me corresponde, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo. Levántate y regresa allí. El Padre amplio, el Padre de misericordia te está esperando. Y confiesa la segunda confesión y le dice al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay que reconocer que hemos hecho las cosas malas. Tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios cuando lo hemos abandonado, nos hemos ido, y Dios, que es amplio en perdonar, Él nos perdonará. Dice el libro de Isaías, en su capítulo 55, en su versículo 7, Él dice: deje el impío su camino, levántate, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio, pródigo en perdonarte. Eso es lo que tiene que hacer.
Esta es la victoria de este hombre. Cayó, sí cayó. Hizo lo malo, lo hizo. Botó la herencia del padre, lo hizo. Pero hizo algo más grande, que es reconocer que había pecado, reconocer que había ofendido al padre, reconocer que había ido a un lugar que no le correspondía. Aquel padre hace algo, él es el padre pródigo, con aquel hijo, como venía, sin anillo, sin sandalia, descalzo, mandó a vestirlo, y eso está esperando Dios contigo. Dios está esperando que te levantes para vestirte de nuevo, para poner en tus manos un anillo que representa una carta de presentación como hijo de Él. Está esperándote para ponerte sandalia, porque llegaste descalzo, y los que llegan descalzos son los esclavos. Los hijos son los que usan sandalia. Y hizo algo más el padre pródigo. Tomó y mandó a matar el becerro gordo. ¿Sabe usted para qué era ese becerro? Para la gente ilustre, para los invitados especiales. Pero el padre pródigo envía a matar aquel becerro gordo para hacer fiesta, porque su hijo estaba muerto y había vuelto a revivir, había vuelto a la vida. Eso lo hace el padre pródigo. Ese padre que te está esperando, este padre que te dice levántate, que mis brazos están abiertos para abrazarte, que mi boca está allí para besarte, no importa cómo venga. Dice la palabra del Señor que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando un hijo que se ha ido regresa a la casa. Allí está el Padre esperándote. Levántate, haz como este hijo. Había pecado, había hecho lo malo, pero reconoció que lo había hecho. Reconoció que había abandonado a su padre y la casa de su padre. Dios te está esperando. En estos tiempos de peligro, en estos tiempos donde tú no sabes en qué momento puedas contaminarte con este virus diabólico, regresa, ven, levántate de esa cochinera y ven a Cristo. Ven a tu Padre que te está esperando. Él no te va a rechazar. Va a haber fiesta en el cielo, va a haber fiesta en la iglesia, porque tú te levantaste. Me dirás en esta mañana, es que no hay templo donde ir. Hay la mayoría está predicando el Evangelio. Comunícate con un hermano, comunícate con un pastor. Levántate, Dios te restaura. Tú no eres el hijo pródigo. El hijo pródigo es el padre. Él es el pródigo porque tiene sus brazos abiertos para esperarte. Dios te ayude. El Señor tiene su mano extendida para ti. Levántate. Es un mensaje para ti. Es un mensaje de alerta para ti. No es bueno que vayas a morir cuidando cerdo, que vayas a pasar hambre cuidando cerdo, cuando en la casa de tu Padre hay abundancia de pan. Dios te bendiga, Dios te guarde y levántate porque el Padre te está esperando. Dios le bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios reine y more en sus corazones. Amén y amén.